Bien, yo quiero compartir con ustedes en esta mañana y creo que Dios nos va confrontando cada día con un desafío que Dios tiene con nuestras vidas personalmente. Dios tiene un desafío con usted, conmigo, aunque tal vez nosotros digamos, ¿qué puedo hacer yo? Y justamente es a esas personas que Dios busca, las que no tienen nada que dar, las que no tienen la capacidad, las que no tienen nada para ofrecerle al Señor. Porque si tú tienes algo que ofrecerle de ti, no sirve. Ahora Dios te busca a aquel que no tiene nada que ofrecer. A estas personas es la que Dios busca. Entonces yo quiero hablarle, hombres o mujeres, ordinario, para una obra extraordinaria. Hombres y mujeres ordinarios, pero para una gran obra extraordinaria. Dios nos ha elegido a cada uno. Ahora, es inconcebible de que una persona haya sido elegida simplemente para ser salvo y quedar acá en la iglesia durante toda la vida. No. Dios te eligió para que seas salvo, pero para que bendigas a otro, para que cumpla tu ministerio, cumpla lo que Dios te ha dado. Dios te ha llamado para dos cosas. Una es para que seas salvo y otra para que tú bendigas a otros. Bendigas a otros. No podemos quedarnos. ¿Recuerdan ustedes aquella experiencia de Jesús en el monte de la Transfiguración cuando estaba Pedro, Juan y Jacobo y estaba la gloria de Dios? ¿Recuerdan, no? Bien. Esto vamos a mirarlo, o sea, un ejemplo nada más, pero miremoslo como la iglesia. Estamos en la iglesia. Pedro dice, Señor, es muy bueno estar acá, es hermoso, es apasionante. ¿Qué te parece si hacemos una enramada? Una para ti, otra para Elías, Moisés, y nos quedamos acá. Muy linda la idea, ¿no? Pero no es lo correcto. ¿Por qué? Él está en la montaña, allá arriba, en la gloria. Estamos aquí. Pero allá abajo, ¿qué había? ¿Qué había allá abajo? ¿Quién recuerda qué se encontró Jesús con lo que estaba allá abajo? El endemoniado. No podían expulsar. Entonces, yo estoy en la gloria, pero tengo que bajar de la gloria a la necesidad humana y traer la libertad de las personas. Entonces, adorar a Dios y la misión para Dios. Pero lamentablemente nos quedamos en la gloria, pero no bajamos para la misión. Entonces Dios tiene una misión contigo. Y esto es lo que queremos hacer con cada uno y queremos que nos grabemos bien en la mente. Dios te llamó para algo. Dios te llamó. Y no es un invento, es la Biblia. La Biblia. Aquel texto que aquellos que lo han escuchado y se van a cansar de escucharlo, Efesios 2:10, que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para toda buena obra que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Para quién? Para la iglesia. Para la iglesia. ¿Para qué? Buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ella. ¿Y cuándo Dios preparó esas buenas obras? ¿Cuándo la preparó? De antemano. Antes de que tú nacieras, Dios ya marcó tu propósito. Antes que tú nacieras, Dios marcó tu propósito. Dios tiene un propósito contigo. No te vayas de esta tierra sin cumplir tu propósito. Bien. La palabra ordinario viene de una palabra del vulgo, alguien que no es estimado y que no tiene nada que ofrecer. Es una distinción muy baja. Muy baja. Esto es lo que significa una persona ordinaria. Y cuando tú dices, yo no sirvo, yo no tengo nada, bueno, tú eres un ordinario. Pero a esas personas es Dios quien quiere usar. Abra su Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Si nosotros vamos a mirar, hermano,
En el Nuevo Testamento, la cultura, la situación en que vivieron los discípulos, ustedes van a decir realmente esto eran personas ordinarias. ¿Por qué? Mire, en primer lugar, él buscó personas de Galilea, desde el lugar donde están las personas menos educadas, los menos estudiosos. Y para peor todavía, busca del nivel económico más bajo, pescadores. Entonces el Señor busca lo más bajo de lo bajo. Y cuando vamos a mirar en la historia del cristianismo, muy pocas personas tenían estudio, muy pocas. Podemos ver a un Pablo y algunos otros más que nos sobran los dedos de una mano. Entonces, ¿a quién salvó Dios? A personas sin estudio, personas esclavas. A estas personas Dios usó. Entonces Dios se glorificó a través de ellos. ¿Qué dice Hechos 11, 20 y 21? Voy a leer estos dos versículos para abreviar la lectura, pero dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. ¿Qué quiero traer con esto? Por favor, quiero que noten allí en el versículo 20, dice que había entre ellos varones. ¿Cuál es el nombre de ellos? No aparece. Eran personas comunes, varones, simplemente varones. No eran conocidos, ni aparecen sus nombres. Pero ¿a dónde entraron a predicar? Cuando entraron ¿le suena Antioquía? ¿Le suena Antioquía? Antioquía pasa a ser el centro de la iglesia misionera. Es donde va a surgir Pablo y va a llenar el evangelio toda Europa. Toda Europa, o sea, todo el imperio, no Europa, todo el imperio romano, mejor dicho, todo el imperio romano. Todo se llenó el evangelio. ¿Y quiénes fueron? ¿Eran conocidos? No. El único que fue conocido cuando se esparce es Pablo. Pero ¿a quién Dios usó? A personas comunes. Entonces, si usted dice yo no sirvo, es porque usted sirve. Es para Dios que usted sirve. Usted no sirve a su manera de ver y es bueno, pero es útil para la gloria del Señor. Ahora, observemos en el versículo 21. ¿Qué hacía Dios con estas personas? Y la mano del Señor... ¿Con quién? ¿Con los grandes? ¿Con los grandes teólogos, los grandes conocedores, los filósofos? No. ¿Con quién? Con estos que ni aparece el nombre. Ni aparece el nombre. Hermanos, nos faltaría el tiempo para mostrar, para contar la historia de hombres que Dios usó y marcó las naciones. Hombres que no eran nada. Un Guillermo Carey de Inglaterra. ¿Y qué él era? Él era un remendón de zapato. Él dice que él era un remendón porque alguien dijo: ¿y quién se cree Guillermo Carey, este zapatero? Y él le dijo, y él estaba escuchando y no sabía que él estaba escuchando. Él dice: no soy zapatero, soy remendón de zapato, menos que zapatero. A este Dios usó para traducir la Biblia en 36 idiomas.
36 idiomas. Entonces Dios lo usó a Guillermo Care. Y podríamos ir la lista larga, 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 de tantos hombres y mujeres de Dios que fueron usados grandemente por el Señor. Fueron grandemente usados. Entonces, ¿qué hicieron? Dos cosas, por favor. Dos cosas. Hay que recalcar dos cosas muy importantes aquí en la vida de estas personas. Número uno, anunciaron el Evangelio, versículo 20. Anunciaron el Evangelio. Esto es lo que hicieron ellos. ¿Quién? Desconocidos. ¿Qué hicieron? Anunciaron el Evangelio. Y de allí en más las personas son responsables. Usted tiene que anunciar el Evangelio. Las buenas nuevas, debemos anunciar el Evangelio. Debemos tener la conciencia, estar consciente de que Dios nos salvó por un propósito. Dios me salvó por un propósito. Tú no estás aquí en la tierra por una mera casualidad, tú estás por un propósito de Dios. Y entonces, ¿para qué? Anunciar el Evangelio. No necesitas anunciarle a miles. No, comiénzale a uno. Nosotros vamos a comenzar de aquí algunos meses, no muy lejano, a prepararnos para hacer discipulado, para discipular. Vamos a hacerlo. Y le voy a demostrar cuántas millones y millones de personas si discipulamos a uno en un año. Si cada uno de ustedes discipula a uno por un año, al año que viene discipula a uno y cada uno va discipulando a uno, usted se va a sorprender. ¿De qué se va a sorprender? Que después de 30 años, en 30 años, ¿cuánto usted discipula? 30. Después el otro, 30. Después el otro, 29, porque depende de la cantidad de años, ¿no? 30 años, cada uno discipula. ¿Saben cuántas cantidad de personas serían discipuladas? ¿Sabe cuántas? Habrá más discipulados que habitantes en la tierra. Más discípulos que habitantes que lo que hoy hay en la tierra. ¿Pero qué tengo que hacer? Un año uno, un año otro, un año otro, un año otro. Entonces llenamos del Evangelio totalmente que no queda nadie sin conocer a Cristo. Entonces, ¿qué está fallando la iglesia? En la orden del Señor, id y haced discípulos. Entonces vamos a tomar esa consigna y vamos a tomar seriamente la tarea del Señor, la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero la segunda cosa que el Señor, que el Señor hace a través de ellos, que se glorifica, está en el versículo 21. Y en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor. O sea, cuando la Biblia usa la mano de Dios, siempre está queriendo decir que el poder sobrenatural, las manifestaciones sobrenaturales se hacen manifiestas. Dios actúa de una manera sobrenatural. Por ejemplo, cuando Dios quería sacar a Israel de Egipto, dice Dios, los sacaré con mano fuerte. ¿Qué hizo? Dios actuó de una manera sobrenatural. Y Dios manifestó su gracia, su poder, su autoridad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir. ¿Y qué va a acompañarme? ¿La capacidad, la inteligencia mía? No, la mano del Señor, el poder de Dios va a estar contigo. El poder glorioso de Dios. Y al fin, ¿cuál es el resultado? Esto es lo que yo tengo que hacer. Predicar, Dios me respalda y el resultado. Acá hay tres cosas. Una es, yo predico, Dios me respalda y el resultado.
¿Cuál es el resultado? El resultado, gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número, el resultado. Esto es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Bien, esto es la obra extraordinaria a través de hombres ordinarios. Pero ahora cabe entrar en el segundo punto. Y el segundo tópico es: yo tengo el espíritu extraordinario. Ahí donde tú no tienes que confiar en ti mismo. Que tengo realmente el espíritu de Dios. Entonces, hombres y mujeres ordinarios para hacer cosas extraordinarias, pero por el espíritu. Por el espíritu. Y dice en Lucas capítulo 9, versículo 1, Lucas 9:1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesús reunió a los 12, a sus 12. Acuérdense, estos 12 son ordinarios, no tienen capacidad ninguna. Le dio, ¿qué le dio? Poder. Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene el poder de Dios o no? Si usted no tiene el poder de Dios, usted no es cristiano. No es cristiano. ¿Por qué? Porque en el día que usted se convierte, el Espíritu de Dios viene sobre ti, está en ti, te introduce en el cuerpo de la iglesia y eres salvo. El poder del Espíritu Santo te ha hecho salvo, te ha hecho una nueva criatura. Y esto es glorioso. Entonces yo tengo el Espíritu. Ahora Jesús dijo: vayan y queden en Jerusalén hasta que sean investidos del poder. Nuevamente la palabra poder. Pero vamos a leer todo completo el versículo 1 del capítulo 9. Y habiendo reunido a los 12, le dio poder y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todos los demonios. Hermanos, el Señor le dio poder y autoridad, aunque muchas veces se usan como un mismo significado, pero en la realidad no es lo mismo. La palabra poder es la capacidad sobrenatural para ejercer tu ministerio. Te lo vuelvo a repetir. La palabra poder es la capacidad sobrenatural para ejercer tu ministerio. Eso es el poder. Es la capacidad sobrenatural para ejercer tu ministerio. Entonces Dios te capacita, Dios te da el poder para que ejerza tu ministerio. Porque de nada sirve que tú tengas poder y no ejecutes tu ministerio. Dios te da poder para que ejecutes, para que funciones. Ahora, ¿qué significa la palabra autoridad? La palabra autoridad es el atributo otorgado a una persona para un cargo, oficio, derecho de orden. La autoridad es el derecho que yo recibí, que yo he recibido para dar orden. Y por eso nosotros tenemos la autoridad para orar, para expulsar, para liberar las vidas. Entonces el poder es la capacidad y la autoridad es lo que tengo para poder expulsar. ¿Y a quién se lo dio? A hombres comunes. Hombres comunes. Y queremos que en esta nueva etapa de la iglesia todos trabajen. Que no venga el domingo y después venga el otro sábado, el otro domingo, tranquilito, sin compromiso. No. Hermano,
Dice un gran predicador, creo que es Spurgeon, dice, todo cristiano es un discipulador o un impostor. Cada cristiano es un discipulador o un impostor. Es fuerte, pero es una verdad. Entonces, ¿yo soy un discipulador o un impostor en la iglesia? Entonces, yo tengo que estar en la iglesia para trabajar y en esta nueva etapa que Dios nos dé la gracia para ser verdaderos discípulos. Para ser discípulos, no para llenar la iglesia. Es para llenar el reino de Dios, ser almas salvas. Porque no todos van a venir, pero lo importante es salvar almas. Salvar alma. Y lo último, hermano. Primero, hombres comunes. Segundo, el espíritu extraordinario. Y tercero, un mensaje poderoso. Tú tienes un mensaje poderoso. Dígame, ¿quién tiene un mensaje como el que tienes tú? ¿Qué político tiene un mensaje como el que tienes tú? Nadie. ¿Quién tiene un mensaje que pueda cambiar las vidas radicalmente? Tú. ¿Y qué hacemos con el mensaje? Tenemos que predicarlo. Tenemos que predicarlo. Entonces, abra su Biblia en Romanos 1:16. Muy conocido este versículo, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo. Y algunos se avergüenzan, ¿eh? Algunos se avergüenzan. ¿Qué voy a decir? ¿Qué me van a decir? Algunos tienen vergüenza. Pero Pablo dice, pero no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué nos avergüenza? ¿Qué es? No de un político, no de un hombre, es poder de Dios. ¿Y qué efecto produce este evangelio de poder? Salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es para todos, para todos. Qué precioso privilegio. Es el poder. Y esta palabra es dunamis. La palabra poder es dunami. Dinamita, potencia. Dunamis es la potencia de Dios. ¿Qué es? La potencia de Dios activa. De aquí más, ¿qué usted va a hacer con lo que Dios te da? Una persona ordinaria, un poder extraordinario y un evangelio poderoso. Se lo repito, una persona ordinaria, un poder extraordinario y un mensaje poderoso. ¿Qué es lo que usted tiene? Tiene el poder extraordinario, el mensaje poderoso, pero está puesto dentro de un vaso ordinario. Pero para esto es lo glorioso. Esto es lo glorioso. Está en nosotros. Que Dios te dé la sabiduría y la gracia de aprovechar lo que te queda en esta vida para servirle a Dios. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, ayúdame, algo tengo que hacer. Lo que tú digas, Señor. Padre, muchísimas gracias. Sobre todas las cosas, por darnos el privilegio de ser tus hijos y tener la seguridad que el poder y la autoridad está sobre nosotros. Pero, Señora, permítenos ejercerla, Padre, no ocultarla, no tener vergüenza, Señor, ejercer la autoridad, el poder, libertar las vidas.
sanar los enfermos, traer el evangelio que salve. Ayúdanos a llenar esta tierra de tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, permítenos discipular a uno por año, Dios. Oh, esto va a ser tremendo. Vamos a llenar el mundo del evangelio. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.